Dios en su gran misericordia y con su gran poder puede cambiar la vida de muchas personas. ¿Te gustaría saber cómo? Pues entonces, quédate con nosotros. Hola, bienvenido. Soy Arturo Medina y me da mucho gusto que estés aquí en tu canal de testimonio. También te quiero invitar a que por favor nos busques en la plataforma de TikTok. Ahí también tenemos material para ti. Suscríbete en esa plataforma para que me ayudes, para que ese canal también crezca. Ahora, mis hermanos, quiero recordarles que Dios tiene poder para cambiar familias completas. Y si tú eres una de las personas que un día le pidió a Dios por su familia, por tu esposa, tu esposo, tus hijos, y Dios te respondió y ahora estás viviendo una vida plena con tu familia, pues es el momento de que hables, de que tú les digas a todo el mundo que Dios puede cambiarles sus vidas. Por eso quiero pedirte que tú seas valiente, que no seas miedoso, que no seas cobarde, que tú hables, mi hermano. Habla ahora, porque si tú no hablas, entonces la palabra de Dios dice que las piedras hablarán. Es necesario que tú tomes cartas en el asunto. Así que aquí abajo hay 2 números de teléfono. Llámanos. Escuchamos tu testimonio, lo grabamos, lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Y ahora te invito para que te pongas cómodo y escuches un testimonio que estoy seguro va a tocar tu corazón. Comenzamos. Desde Nueva York y tengo la vía telefónica a mi hermanita Roxana. ¿Cómo está mi hermanita? Muy bien, muchas gracias Arturo por tenerme aquí en tu programa y muy bendecida de que pueda compartir mi testimonio. Ojalá que los que escuchen puedan, les pueda ayudar de algo. Amén. Uh-huh. Amén. Bueno, mi hermanita, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, yo soy peruana, somos 6 hermanos. Soy originaria de Perú y vivo 26 años en Nueva York. Amén. Bueno, mi hermanita, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia, que nos diga quién era Roxana antes de conocer a Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, todo empezó cuando yo tenía como 5 o 6 años, me acuerdo. Mi mamá tuvo 2 hijas mujeres, en la cual la mayor y yo soy la segunda del primer matrimonio. Mi papá falleció y después de eso ella se volvió a casar por segunda vez, en la cual tuvo 4 hijos. Por la razón que se volvió a casar ella, yo pienso, y el trabajo, se dedicaba más a los otros, a mis hermanos. Y yo y mi hermana, la mayor, estuvimos viviendo con mi abuelito de parte de madre. Bueno, yo vivía con mi abuelo y él era un ser muy pegado a la Virgen María. Él adornaba en mi país a la Virgen María en las procesiones, en cada fiesta, en cada misa. Tú le mirabas a mi abuelito en la iglesia. Y como yo era pequeña, yo creo que yo le seguía a él. Donde él iba, yo le seguía a él. Él era como mi papá para mí y a la vez mi mamá. Sabía que tenía mi mamá y todo, pero el tiempo era muy corto que yo pasaba con mi mamá. Yo comprendía porque ella tenía que trabajar y cuidar a mis hermanos pequeños. Y bueno, cuando mi abuelito arreglaba la virgencita, adornaba, le ponía flores para las procesiones que se celebran allá en Perú, yo me sentaba y yo le conversaba interiormente a Jesús y a la Virgen, porque yo le escuchaba a él hablando, comunicándose, ponían canciones y bueno, de mi niñez
aprendí a conversar interiormente con Jesús y la Virgen María. Yo a Jesús lo miraba como un príncipe azul, que yo decía, bueno, el día que yo crezca me voy a casar contigo, Jesús, le decía. Eso era mi pensamiento, bueno, mío cuando era pequeñita, 5, 6, 7 años. Y sin saber que en el mundo posterior, a los años posteriores de mi vida, yo iba a cambiar, pero cambiar de una manera muy mala. Cuando tenía entre los 6 y 7 años, yo empezaba a reconocer y miraba en los niños agarrados de la mano con su papá y su mamá, iban a la misa o iban a la escuela o caminaban en el parque o los vecinos. Y dentro de mí yo decía, ¿por qué yo no tengo el papá y la mamá junto conmigo? ¿Por qué yo estoy sola? Y desde ahí empezó a crecer un sentimiento de soledad en mí, que yo no lo podía controlar. Ese sentimiento de soledad iba creciendo y creciendo cada vez y se estaba apoderando de mí. Hasta que un día yo estaba, jugando allí en el patio de la casa de mi abuelo, porque él tenía una tienda de digamos en mi país se dice los cajones, como una agencia funeraria donde él mismo fabricaba con mis 2 tíos los ataúdes para los muertos. Tenían una tienda y en la parte de atrás, o sea que mi abuelito y mis tíos eran carpinteros. En la parte de atrás ellos cortaban madera y fabricaban todo, ¿no? Después de ahí yo jugaba con las virutas, con las pedacitos de madera, hacía mis casitas, todo. Y bueno, hasta que un día, sentada ahí pequeña, a los 6 años, empecé a hablarle a Jesús de nuevo. Y le dije, Jesús, yo la verdad, tú dices que eres Dios, pero yo nunca te he visto, ni nunca me has hablado. Yo no te conozco. Esa conversación que yo tuve a los 6 años con él, nunca se me olvidó de mi ser. Siempre se mantuvo así. Y le dije, Jesús, otros niños tienen sus papás y sus mamás, ¿y por qué yo no tengo? Yo me siento sola. Tú no eres bueno conmigo. Tú siempre me das lo peor para mí, pero otros niños son felices y yo no soy feliz. Y la tristeza iba creciendo en mí. Y le dije, tú no eres mi Dios. Desde ahora yo ya no te quiero. Ya nunca te voy a hablar, porque tú no eres bueno conmigo. Y si tú verdaderamente quieres que yo crea en ti, hazme saber que tú existes. A esa edad de los 6 años, yo le retaba a Jesús y le decía, y le dije, si tú quieres que yo crea en ti, hazme una señal que yo crea que tú existes. Y yo no sé por qué yo desde pequeña de todo lloraba. Todo el tiempo que yo me acuerdo, lloraba, pero mis tíos, mis primos se aburrían porque yo siempre lloraba. Ni yo misma sabía por qué lloraba siempre. Pero muy al fondo yo sabía por qué lloraba, porque yo me sentía triste. Porque yo no creo que yo he escuchado que alguien me haya dicho que tú eres especial para mí. A esa edad yo creo que yo necesitaba que alguien me dijera. Pero no había nadie que me diga.
Entonces mi rebeldía con Jesús era más grande. Y luego, esa noche, después de hablar con él, yo creo que me quedé dormida en el patio. Y cuando me desperté, cuando estaba profundamente dormida, tuve un sueño y en la cual allí soñé algo que todo empezó desde ese sueño, pero nunca lo supe hasta el 2017 que él me hizo saber por qué. Yo estaba ahí debajo o dentro de un cerro, no sé cómo digan ustedes, una colina. Y dentro de esa colina, él estaba allí conmigo. Me agarraba la mano izquierda y en la mano derecha me agarraba unos niños. Eran como 3 o 4 niños. Pero jugábamos en un círculo. Y normalmente allá los niños a esa edad, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jugábamos al círculo y cantábamos. Y esa noche Jesús vino y me agarró de la mano y me hizo sentir, yo estoy contigo. Él no necesitaba hablarme, yo solo lo sentía en mi corazón, que Él hablaba conmigo adentro, muy dentro de mi ser. Ahora lo entiendo. En esos momentos no lo entendía. ¿Cómo es que yo le podía entender a Él o le podía escuchar si Él me hablaba sin mover la boca? Pero yo sabía que Él me hablaba. Entonces, cuando desperté de ese sueño, yo sentía que bailaba en el aire. Yo soy muy imaginativa, desde pequeña fui muy imaginativa. Yo bailaba y bailaba en una redondela. Y porque yo me acordaba del sueño que yo estaba bailando con él y bailaba con unos niños. Y todo empezó desde allí. No quisiera que se olvidaran de ese sueño, porque a mí se me olvidó por más de 27 años. Cuando yo tenía como 8, 9 o 10 años, iba subiendo de edad, iba creciendo el amor hacia Jesús, y yo quería casarme con Él. Yo estudiaba en una escuela de monjitas, y había una hermana que decía la Sister Teresa y la hermana Rosa. Ellos tenían un corazón y una paciencia con nosotros. Y bueno, nosotros rezábamos, hacíamos retiros y todo eso. Era algo muy bonito, una felicidad, creo que con nada, ahora me doy cuenta, con nada se comparte. Y mientras crecía, a los 12 años, tuve una necesidad de que me dijeron, si tú te haces la primera comunión, es como que tú te vas a casar con Jesús. Y yo estaba tan contenta porque yo dentro de mi ser ya lo había visto a Jesús, ya lo había conversado. Ya Él me había conversado conmigo. Pero eso era solamente que yo lo tenía en mi interior. Nunca le contaba a nadie. Solo me lo guardaba para mí. Y entonces llegó el día de mi primera comunión. Cuando yo fui ahí, me acuerdo que mi mamá nunca se enteró de que yo hice la primera comunión. Yo creo que ella andaba muy ocupada con el trabajo, con los quehaceres de la vida cotidiana que ella misma tenía. Entonces yo estaba más enfocada en prepararme para hacer la primera comunión. Y me recuerdo, muchas de mis compañeras se habían comprado unos vestiditos blancos. Y bueno, como yo vivía con mi abuelo y mis 2 tíos, yo creo que ellos eran un poquito dejados. Ellos no lo miraban
que era importante para mí comprar un vestidito blanco o lo que sea. Y para mí tampoco, porque mi cuenta yo me daba. Lo importante era de que yo ese día me iba a casar con Jesús a los 12 años. Pero cuando estuvimos en la iglesia, había mis compañeras que estaban de vestido blanco. Y yo estaba con el uniforme del colegio, ahí sentí como dolor. Decía, Señor, ¿cómo ellas están de blanco y yo estoy con el uniforme? Pero no me importa, yo así me voy a casar contigo. Entonces me acerqué donde él y se me olvidó todo de la ropa, se me olvidó cosas, digamos, exteriores. Y yo fui y a hablar con él. Y en ese momento se acerca una monjita o una persona, en este momento no me acuerdo, pero yo estaba arrodillada y dice, Jesús se casó con, no sé si en ese momento dijo, con Santa Faustina o se casó con Santa Rosa de Lima. Y en eso sentí como que mi cara se caía para el piso, porque yo estaba esperando en casarme con él, yo quería que se case él solamente conmigo. Y al escuchar eso, que él ya se había casado con otra persona, ya no quería escuchar de Jesús. Y estaba tan molesta y salí ese día un poco como con tristeza. Y bueno, mientras pasaba el tiempo, eso se pasó. Iba aumentando de edad como a los 10 años. En eso, un día viene mi mamá a la casa de mi abuelo y me dice, hija, vas a ir a vivir con mi tía. Y bueno, yo no sabía si estaba bien o estaba mal. Cuando uno está pequeño, solamente haces caso a los padres y te dejas llevar. Y me fui. Yo no sabía ni por cuánto tiempo iba a estar con mi tía y con su hija. Y yo le digo, mamá, ¿por qué voy a ir con ellos? No, porque cuando tú naciste, yo me iba al trabajo y su hija te cuidaba. Entonces, ella quiere estar contigo, me dice. Y bueno, yo le digo, ok, está bien. Y no lo vi mal. Me fui con mi tía y eso era otra ciudad. Cuando yo fui a vivir con mi tía, al principio estaba bien y después la tristeza, la soledad ya se me abarcaba más grande. Era una ciudad más grande allá en Perú. Se llamaba Concepción, la ciudad. Y esa necesidad de tener a mi padre y a mi madre iba creciendo a mí. Esa soledad que yo tenía dentro de mi corazón iba creciendo. Y cada vez me sentía más sola y más sola. Y estaba con mis tías, pero yo no sentía nada. No sentía ese afecto que yo sentía con mi abuelito. Cuando yo me enfermaba, él me recogía, él me cuidaba. Cuando él me enseñó a rezar, mi primer rezo, aunque a mí no me gustaba rezar cuando era pequeñita, era yo bien perezosa para rezar. Un Padre Nuestro, una Ave María. Para mí mi rezo era una conversación con Jesús. Y yo le decía a mi abuelito, yo no quiero estar rezando, yo me aburro. Entonces mi abuelito me enseñó a rezar cuando yo era pequeña, como muy pequeñita, no me acuerdo la edad. Me decía, hija, si a ti te da pereza de rezar, solamente quiero que digas Jesús, Jesús, María y José. Jesús, Jesús, María y José. Y bueno, esa oración se quedó dentro de mi ser. Cuando yo fui a vivir con mi tía, yo creo que a mí se me olvidó rezar, se me olvidó ir a la misa, porque allí no se iba a la misa, allí no se rezaba, allí solamente se
se vivía así. Ellos también eran católicos, sí, pero no participaban de las cosas de la iglesia. Y bueno, en ese mundo me fui criando yo. Yo ya tenía como 12 años y a esa edad mis compañeras ya tenían un poquito como que la visión, interiorizaban la vida de diferente manera. Yo creo que era muy lenta, como no me daba cuenta de las cosas que pasaban, o digamos una maldad. Si un niño te hace o una niña te hace una maldad o alguien, no me daba cuenta, siempre lo pasaba por alto. Si alguien me decía esto te hicieron, tampoco a veces no me daba cuenta. Allí en la casa de mi tía era una casa demasiado grande. Todo durante, yo viví con ella como 3 o 4 años, el tiempo que iba al colegio para la secundaria, allá llamamos la secundaria. Durante ese tiempo yo creo que empezaba yo a crecer, ya me estaba convirtiendo de niña en adolescente, estaba cambiando todas las cosas en mí. Y cuando yo muchas veces quería escaparme de allí, no porque ellas sean malas personas, sino porque yo sentía que no quería estar allí, que yo quería estar con mis 2 tíos o con mis hermanos pequeños. Aunque sea que les iba a visitar, yo quería estar con ellos. No quería estar con esa mi tía. Ella era una persona muy trabajadora, su hija también trabajadora. Sus otros hijos eran ya adultos, uno de ellos casados. Yo era la más pequeña, digamos, ahí. Y ella tenía un esposo que de vez en cuando venía a la casa a vivir con ella. Yo no sé qué acuerdo tendrían, pero él vivía en otra ciudad y ella en otra ciudad. De vez en cuando él venía a visitarle a ella. Cuando yo tenía como 12 o 13, 14 años, un día él agarra y se me acerca. Y yo le doy un abrazo, así como le abrazaba sanamente a mi abuelito. Mi abuelito era una persona muy sana, de pensamiento limpio, con muchas virtudes. Y en mi mente yo pensé que eran todas las personas así. Y ese día él agarra y me empieza a agarrar por la parte del frente de mi pecho. Y yo me siento como una mujer o una niña, una adolescente sucia. Me sentía asqueada, me sentía mal, me sentía avergonzada. Yo decía, no quiero estar en esta casa, pero a la misma vez no le podía decir a mi tía porque me sentía avergonzada. Sentía que yo no sé, me entró un sentimiento como que de culpa o de vergüenza. Hasta ahora me doy cuenta, yo era niña, entonces nadie me había tocado de esa manera asquerosa. Y yo decía, yo me quiero ir, y acá, ¿cómo voy a hacer para irme? Y nunca le conté a mi tía sobre ese lapso horrible que tuve en mi adolescencia. Al contrario, me trataba de borrar de mi mente, de mi pensamiento, y empecé a salir con mis compañeras a la calle. Mientras yo más estaba en la calle, mejor me sentía.
Yo cuando iba a visitarle a mis compañeras, ellas tenían su papá, su mamá, se reían. Y yo quería sentir eso, pero nunca le decía a nadie, solamente compartía interiormente. Todo el tiempo conversaba con Jesús y le decía, Jesús, pero ya en esta vez, ya no le, a veces le decía, ayúdame, sácame de aquí, llévame a otro lugar, no me tengas aquí, yo me siento muy triste, me siento encerrada, me siento acorralada en esta casa, no me gusta estar aquí. Sentía una frialdad. Pero un día llegó el hermano de mi abuelito, en la cual le dije, me agarré de los pies de él, le dije, llévame a casa. Y de él no me solté. Y él agarró, no sé, usted sabe que los mayores ya tienen sabiduría. Agarró y le dijo a su hermana, porque yo me fui a vivir con la hermana de ella. Le dice, voy a llevar a Roxana para que vea a su mamá y a sus hermanos. Pero lo dijo de una forma muy, como que ellos no se sintieron mal. Yo estaba tan contenta. Ese día yo decía que como que yo me sentía feliz, como que el cielo había bajado donde mí. Estaba tan feliz porque allí en esa casa las cosas a veces se perdían. Yo tenía una manía de esconderme tras de la puerta y yo escuchaba los comentarios que ellos hacían y decían, seguramente Roxana agarró, seguramente ella lo agarró. Y eso me dolía mucho en el alma porque yo nunca agarraba a nadie de nada. Pero nunca tampoco les decía, porque me echas la culpa, no sabía defenderme. Solamente me asustaba, me ponía triste. Y cada vez solamente quería desaparecer. Pero bueno, llegó ese día, mi tío me llevó de vuelta donde mi mamá. Yo a mi mamá de pequeña le miraba. Mi mamá es una mujer hermosa, era bonita. Bueno, sigue siendo bonita. Ella trabajaba en el post office. Y siempre trabajaba. Yo pienso que el dinero que ella ganaba le pagaban una vez por mes. Yo creo que era muy poquito para mantenernos a los 6, ya que ella quedó viuda. Cuando yo volví con mi tío allá de nuevo, donde mi abuelito, donde mis tíos, yo ya me sentía un poquito madura, un poquito grande, un poco cambiada, un poco alejada, un poco de que ya tampoco ellos eran mi familia, pero ya no lo sentía. Yo sentía un poco de rechazo, porque rechazo más que todo con mi mamá, dolor con ella, porque me había mandado donde mis tíos. Tal vez ella pensó que era lo mejor para mí. Ahora yo pienso que ella lo hizo por el bienestar para mí, pero sin saber qué era. Yo creo que, bueno, no puedo juzgar a mi madre, porque la cuestión es de que cuando yo volví ahí, le di a mi mamá, yo quería que ella me abrazara. Yo quería abrazarle a ella porque siempre le he extrañado, siempre le he buscado, siempre he querido que me dé un abrazo.
pero no, nunca me acuerdo que eso ha pasado. Entonces, mi mamá me dijo, hizo un comentario y me dijo, ¿por qué quisiste volver? Si allá estabas bien. Y allí yo agarro y le digo, ¿sabes qué? No tienes derecho a decirme qué es lo que yo tengo que hacer, es mi vida, le digo. Donde sea que yo esté, yo voy a decidir, tú no vas a decidir por mí. Yo no podía decirle a mi mamá, yo quería ir corriendo y decirle, mamá, yo tengo miedo de estar en esa casa. Yo me siento triste y muy vacía en esa casa. Yo siento que el esposo de tu tía quiere abusar de mí. Yo me sentía sucia, avergonzada de decirle, él me agarra mi cuerpo y me hace sentir sucia. Quería decirle, pero no podía. Había algo que paraba en mí, pero creció una ira, un rechazo en contra de mi mamá. Y cada vez que ella me decía algo, yo hacía al revés. Si ella me decía, haz esto, yo hacía al contrario. Si ella me decía, no, esto haz así, le decía, no, hazlo tú, que yo no te voy a hacer caso. A mí tú no me vas a mandar y me vas a decir lo que yo tengo que hacer, le decía a mi mamá. Porque yo desde ahora, yo misma me voy a mantener, le decía. No tienes que preocuparte, si eso te preocupa a ti, de que tú me mantengas. Yo ya tenía como 14 años, casi dando para los 15 años. Y era unos meses para mi cumpleaños de los 15 años. Y allá en Perú, a los 15 años, a las niñas se les celebra sus cumpleaños. Y esa pelea que yo tuve con mi mamá un día, era un día antes de mi cumpleaños. Pero yo creí como mamá se le iba a olvidar las palabras duras que yo le dije, que ella no era una mamá para que me esté mandando a otros lugares, y tantas cosas que yo le dije y que ya no me acuerdo. Yo me convertí en una persona malcriada con ella. Yo le decía palabras obscenas a ella. Yo no le hacía caso a ella. Yo le decía, yo no te tengo respeto ni miedo. Tú para mí no eres nada. Y desde como un día antes, al siguiente día era mi cumpleaños. Yo pensé que a mi mamá se le iba a olvidar la pelea y al día siguiente me iba a decir, hija, feliz cumpleaños. Porque 4 años antes yo no había pasado mi cumpleaños con ella. Y al contrario, ella me ignoró. Yo sentía que mi madre me odiaba, pero nunca entendí por qué. Ahora entiendo que mi madre no me odiaba, sino que mi madre era o es, si no le hacen caso, ella como que no quiere dar su mano a torcer, quiere que el otro primero tuerza la mano y después ella. No es que sea mala, sino que siempre le gusta hacer a su manera. Entonces ese día pasó todo el día. Yo caminaba, me fui donde mi abuelo, donde mis tíos, donde mis amigas, y no recibí de nadie. Nadie me dijo feliz cumpleaños. Ese fue el día más triste que yo tuve en mi vida. Bueno, uno de los más tristes porque tuve. Desde ahí estaba empezando yo a formar una escalera de maldiciones para mí misma. Entonces,
Yo decía, si a nadie le intereso, no sé ni para qué yo estoy aquí en este mundo. Si nadie me quiere, ¿para qué yo estoy aquí? Y en eso me encontré con mis compañeras de la escuela. Estaban en el parque, estaban cantando, se reencontraban ahí, me dijeron hola. Y de ahí me dijeron, vamos allá a una discoteca. Yo nunca había entrado a una discoteca, pero ese día entré. Ese día me fui a bailar. Me acuerdo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. La hora ni tomé en cuenta. Desde ese día empecé a salir todos los días. No había nadie que me diga que si estaba bien o que si estaba mal. Yo ya no creía en nadie. Si en mi madre había perdido el respeto, ¿a quién yo iba a escucharle? A nadie. Y así empecé a ir con mis compañeras, con mis primos, con mis amigos, nos íbamos a bailar. Luego empezábamos ya después a tomar licor. Y luego tuve un enamorado. Luego ese enamorado me dejó, se metió con otra persona. Luego porque se metió con otra persona, yo me metí con otra persona y así sucesivamente. Mi vida iba de mal en peor. Yo ya estaba dejando de ir a misa. Ya la misa no me interesaba. A mí se me estaba olvidando de Dios, de las cosas, de lo que yo había aprendido, de las promesas que le había dicho Jesús. Y que un día yo me iba a ser monja. Pero después, con el pasar del tiempo, yo misma decía, ¿qué tipo de monja yo voy a ser? Los voy a pervertir a todo el mundo. Yo solamente voy a vivir para ser feliz. Un día yo voy a tener mi hogar. Un día voy a tener mi casa. Un día voy a tener mis hijos. Y nunca los voy a dejar. Nunca los voy a mandar a ningún lado. Y siempre les voy a decir que los amo. Un día, Señor, tú verás, le decía a Jesús. Aunque yo no rezaba, yo conversaba interiormente con Él. Porque yo sabía que Él existía. Él sabía que yo me portaba mal. Porque buscaba alegría. En el licor buscaba alegría. En el baile buscaba alegría. En los amigos buscaba alegría. Y bueno, así pasó. Ya tenía 17 o 20 años luego. Ya no salí después de ese noviecito que me dejó. Empecé a tener con otro noviecito, pero así, de besos y abrazos, nunca nada más. Todavía en mi mente había cosas limpias, sanas, que yo quería mantener. Hasta que un día ya terminé la secundaria y todo. Dije, ya creo que tengo que hacer algo por mí misma. Me voy a poner a estudiar algo, voy a trabajar. Y en eso de que yo me puse a estudiar, estuve en la universidad, pero necesitaba dinero para seguir pagando, para costear mi vivienda, porque no vivía ya con mis abuelos o con mi madre. Yo ya me había ido a otra ciudad. Necesitaba costear mi vivienda, mi comida, la escuela, mi ropa. Y yo me puse a trabajar en una fábrica, me acuerdo, en una fábrica de ropa. Y el dinero que yo ganaba no me alcanzaba tampoco, me alcanzaba para pagar un cuarto. Y mi hermana y yo nos fuimos a vivir a un cuarto, la mayor y yo, porque ella pasó casi lo mismo que yo pasé.
en la misma situación estábamos las dos. Hasta que terminamos la high school decidimos mudarnos juntas a otro lugar, buscar trabajo, y en eso de que no me alcanzaba dinero yo decía nunca, como yo pasé tanto hambre, nunca me juré yo misma voy a tener hambre, nunca me va a faltar ropa, nunca nadie me va a decir que no me quiere, porque yo voy a conseguir todo y para eso voy a vivir. Y ese día voy a ser feliz. Pero bueno, en ese tiempo me acuerdo, yo era muy joven, era simpática, estaba llena de vida, siempre estaba alegre, aunque no mostraba mi tristeza, mi vacío por dentro. A las personas yo les decía, yo les hacía ver que yo era feliz, que yo estaba tranquila, pero por dentro tenía un dolor, un vacío. Pero si yo estaba en una fiesta, yo me reía, yo cantaba, yo bailaba, y yo disfrutaba. Pero dentro de mi corazón tenía un vacío, un dolor. Y así pasaba todo el tiempo de mi vida. Y empecé a trabajar, como dije, en una fábrica. Y el dueño de la fábrica me empezó a cortejar a que salgamos. Y yo ya no tenía prejuicios. Como yo tenía eso de que yo había nacido para tener la vida, a mí me estaba enseñando o me había enseñado, si tú tienes, vales, y si no tienes, no vales. Y yo decía, si este hombre es dueño de esta fábrica y quiere estar conmigo, entonces voy a tener dinero y voy a estar con él. Y empecé a salir con él. Entonces él me ayudaba a pagar mi vivienda, tenía para pagar mis estudios, para ayudarle a mi hermana, y así. Miraba que la vida se me estaba arreglando, pero no todo era gratis. Un día él me dijo, no todo es gratis, todo lo que te doy tienes que darme algo de recompensa. Mi sueño de mí había sido yo casarme con mi esposo y que yo sea virgen. Eso era lo que yo tenía en mi corazón. Pero yo decía ahora, ¿de qué vale eso? Si ahora tengo necesidades, si ahora tengo que estar, ¿ya qué importa? Voy a estar con él. Y bueno, estuve con él, en la cual me quedé embarazada de él. De ahí todo cambió. Era como que cuando una persona, un hombre, quiere conquistar a otra, nunca le dice la verdad. Yo creí que todas las personas, cuando tú conversabas, te decían la verdad, lo que sentían en su corazón. Él me decía, yo soy divorciado, estuve casado, pero ya soy divorciado. Y entonces yo dije, ok. Dentro de mí decía, él está soltero, no lo veo ningún problema, entonces puedo estar con él. Pero después me di cuenta cuando quedé embarazada, después de como un año, algo así, vino una mujer con 2 niños y se presenta donde mí y me dice, ¿por qué estás con mi esposo? Yo sentía que mi cara se caía al piso de vergüenza. Sentí que todas las cosas que me había dicho él eran mentiras.
que me sentía engañada, pero a la misma vez sabía que desde ese momento ya no podía estar con él, porque una cosa sí tenía siempre en claro en mí: nunca yo quería estar con un hombre casado, y peor si tuviera hijos, porque eso no estaba en mí. Yo nunca, sabiendo que él hubiera estado casado, me hubiera metido con él, porque yo no quería que sus hijos sufrieran la tristeza y la soledad que yo sentía. Cuando el papá y la mamá no están con los hijos se sienten muy solos y muy tristes. Cuando el padre y la madre no le dicen te amo a tu hijo, los hijos se sienten vacíos. No quería eso para esos niños. Ellos no eran ni nada, pero al solo saber que su papá estaba allí, entonces, y su mamá estaba allí, yo decía dentro de mí, es hora de que yo me aparte. Nunca dije que me iba a apartar, nunca peleé, solo un día desaparecí del lado de él. Y él nunca supo más de mí. Y tampoco en mi corazón había dolor, no sé, algo pasó que dijo que no tenía que estar con esa persona y ya. Pero después de como 4 meses, algo así, yo sentía algo diferente en mí. Sentía que algo se movía en mi vientre, pero no sabía qué era. Sentía cambios y no había ni a quién preguntarle. Y como yo vivía con mi hermana después, yo le dije, ¿sabes que no me viene el periodo? Y ella me dice, seguramente estás embarazada. Y bueno, yo decidí tenerlo a mi hijo. Y dije, yo voy a ser el papá y la mamá y nunca te va a faltar nada. Pero al principio yo dije, mejor no lo voy a tener. Pero había algo muy fuerte dentro de mí, dijo que no, él va a ser como tu sustento, él va a traerte la luz y la fuerza. Entonces yo decidí tenerlo a mi hijo y desde ese momento lo crié. Y desde ese momento para mí era todo lo que yo necesitaba. Sentí que ella tenía el amor verdadero, porque tener un hijo es el amor verdadero que una madre puede sentir. Entonces, cuando lo tuve a mi hijo, antes de eso, unos meses antes, yo estaba aplicando para la visa para venir a este país. Así como un juego. Yo decía, bueno, si me sale, me sale, y si no me sale, no me sale. En la cual me llega una carta y me dice, tu visa va a salir. Yo había hablado con algunas personas para que me ayudaran a que me saquen la visa. Ellos me ayudaron y llegó la visa y me dicen, puedes viajar durante este tiempo. Me acuerdo que era un enero. Y yo estaba todavía embarazada. Y yo decía, ay Dios mío, voy a irme a un país que no conozco y embarazada. Tienes que ayudarme. Pero esa es la única opción que yo tengo. Para acá nada me ata. Y allá tal vez puedo tener una mejor vida. No sabía ni tampoco cómo era este país. Y me acuerdo que compré el pasaje para un enero, no miento, para el 30 de diciembre.
y ese día se cancelaron todos los vuelos. Hubo una tormenta tan grande acá en Nueva York que cancelaron todos los vuelos porque había caído tanto hielo. Y entonces lo postergaron mi viaje como para mitad del mes de enero, más o menos. Y yo contaba de cuando venir aquí a este país y tenerlo a mi bebé acá conmigo, pero lo tuve antes y mi hijo nació allá en Perú antes de que yo viaje. Cuando llegó el día de que yo tenía que viajar, mi hijo tenía como 15 días de nacido. Ese fue el día más doloroso. Creo que la mitad de mi vida se quedó en Perú, porque ahora yo ya no sabía qué hacer. Si me quedaba allí no tenía cómo alimentarlo a mi hijo. Y si yo lo dejaba, bueno, estaba entre la espada y la pared. Y mi hermana me dice, tú viaja, tú allá vas a estar, trabajas y luego le haces de la visa para él, me ayudas a mí, los tres nos vamos. Y bueno, le dije, como mi hermana era como mi mano derecha de mí, era como una mamá para mí. Yo me acuerdo que ella me abrazaba, me reconfortaba, me decía que ella me amaba. No necesitaba decirme que me amaba. Las acciones como hermana mayor me lo hacían saber, me cuidaba y todo eso. Yo también de igual manera a ella. Entre las dos nos cuidábamos y nos ayudábamos. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a dejar a mi hijo, pero tú vela por su porvenir. Y yo de allá les ayudaré a los dos, bueno, a mi hijo y a ella. Cuando vine acá era en enero y nunca en mi vida yo había visto la nieve. Allá en mi país no es tan frío como acá. Cuando llegué acá, trabajé lo que más pude. Me acuerdo mi primer trabajo que me consiguió una señora que la conocí en Queens. Se me olvidó el nombre de ella. Me dice, yo conozco a una señora que tiene una boutique. No sé si le puedes ayudar a limpiar la boutique. Y yo llegué y bueno, yo lo único que quería era trabajar y yo estaba dispuesta. Yo no sabía cómo ni limpiar ni nada, pero le dije, bueno, deme la dirección que yo para allá me voy. Y me fui a un lugar que se llama Greenwich. Es un pueblo de judíos, la mayor parte judíos americanos. Tienen mucho dinero la gente. Y esa boutique, un vestido solamente vendían ellos como 20,000, 18,000, 30,000 dólares, así pagaban por un vestido. Y cuando yo entro ahí y le toco a la señora y ella era una francesa y le digo, ¿sabe qué? He venido porque me han dicho que usted necesita a alguien que le ayude a limpiar. Y ella me dice, sí, necesito que limpien mi boutique 2 veces por semana. Y yo le digo, ok, estoy dispuesta. Y ella me dice, ¿tienes experiencia? Y bueno, yo no tenía nada de experiencia de limpiar. Le dije, no, pero yo aprendo muy rápido. Y bueno, le habré caído en gracia a la señora porque antes de eso había yo aplicado a otros lugares y siempre me decían si yo tenía documentos para trabajar o si yo era mayor de edad. Y yo les decía, no tengo,
porque yo había venido como turista, como visa de turista. Y bueno, cuando uno llega acá anda más perdido que no sé quién, no sabe las leyes, el sistema, cómo se maneja en este país. Y por la experiencia que tuve, 2 o 3 trabajitos que yo busqué y ellos me dijeron que no me iban a recibir, uno porque era menor de edad, el otro porque no tenía experiencia y el otro ya ni me acuerdo por qué. Entonces cuando yo llegué donde ella le dije, bueno, yo aprendo muy rápido, y cuando vine tenía 17. Yo le dije ese día, ¿cuántos años tienes? Me dijo ella. Yo tengo 24, le dije, para que no me echara, para hacerle creer que yo era mayor de edad y que estaba bien y bueno, era una mentira piadosa, digo ahora. Ella me contrató 2 días de trabajo, iba yo a limpiarle las ventanas de los parabrisas de la tienda, le pasaba el vacuum, hacía café, luego ella hacía unos paquetes porque mandaba las ropas a diferentes lugares, yo llevaba las cajas para paquetes pequeños, grandes y de todo tamaño al post office. Y bueno, así iban pasando el tiempo y yo le mandaba dinero a mi hermana y ya me estaba entrando más dinero y más dinero y yo sentía la necesidad de irme a bailar. Me conocí con personas acá, empecé a irme a bailar, a tomar y estaba cada vez de mal en peor. Mientras más tomaba o más bailaba, mejor, más feliz me sentía. Pero era una felicidad no intensa, sino una felicidad que me duraba mientras el licor estaba en mí. Una vez que el licor se desaparecía, yo volvía a esa tristeza que me estaba agobiando, que me estaba matando por dentro, esa depresión, digamos. Ahora sé que es una depresión que me estaba llevando a no querer vivir. Y si estaba con una persona, yo creo que nunca le decía te amo, me gustas, te quiero. No sabía decir yo esas palabras. Si estaba con una persona, estaba por un tiempo y después terminaba. Yo creo que ellos se daban cuenta que yo no estaba ni lista para recibir ni lista para dar amor. Y entonces así pasaba de pareja en pareja. Y después empecé a tener relaciones sexuales. Ya de qué importaba. Mientras más relaciones sexuales tenía con mi pareja, era mejor para mí, porque me sentía como que nada valía la pena, solamente vivir la vida tomando, bailando, alegre. Y un día quedé embarazada de esa pareja que empecé a tener relaciones. Y luego él me dijo, ¿sabes qué? Somos muy jóvenes, ¿para qué vamos a tener un hijo? Y yo le dije, tú tienes razón, porque yo todavía no le había contado ni que tenía a mi hijo allá en mi país, que yo trabajaba y le mandaba a mi hijo. Y dentro de mí yo dije, ¿para qué voy a tener otro niño si no le tengo ni a mi hijo? Él tiene razón. Tener un bebé me va a destruir la vida. Tener un bebé me va a obstaculizar para yo seguir caminando. No sabía que yo estaba acabando mi muerte, pero muerte en vida. Yo me estaba muriendo interiormente, aunque yo caminaba, pero esa muerte la estaba cargando y la vida me estaba proponiendo que si menos problemas tengo, mejor voy a vivir.
Así es que dije, está bien, no lo voy a tener este bebé. Y me llevó a un lugar donde hacían los abortos. En ese momento, cuando yo estaba ahí, yo decía, pero no quiero hacerlo. Sentía que algo me estaba, no quería que lo hiciera, pero bueno, lo hice, porque me estaba mirando entre la espada y la pared, porque yo decía, ¿qué va a pasar si le tengo y luego no nos va bien y me separo? Me voy a quedar con otro bebé. Oh, no, mejor voy a abortar. Entonces, aborté por conveniencia, por beneficio, sin saber que eso me iba a traer más a la depresión, más a las ganas de no querer vivir. Me estaba llenando de odio, me estaba llenando de más tristeza y sentí que entró un vacío más grande y fuerte en mí. Si antes sentía eso, pero ahora ya lo tenía al doble o al triple. Cuando salí de ese lugar, yo solo lloraba y lloraba y él me dice, ¿qué tanto lloras? Si es en beneficio de los dos. Pero dentro de mí decía, pero es que tú no te das cuenta que es un ser humano. Es una vida que lo que yo hice no está bien. Pero era esa lucha interna que yo tenía. Él también estaba joven y yo joven. Yo no estaba lista porque yo tenía ya una obligación con mi hijo y otra obligación con mi hermana de traerla para que pueda vivir mi hijo. Y así pasó el tiempo. Y en eso, como unos cuantos meses pasó, dicho y hecho, nos separamos entre los dos, porque yo ya lo miraba. Yo, cuando estaba con una persona, no le decía, te amo, me gustas, me siento bien estar contigo, estoy alegre. Yo solamente les observaba y no tenía nada para dar a la pareja, porque no lo había sentido, porque nadie me había enseñado o porque nadie me había hablado más que todo. Yo dentro de mí decía, qué bruta que soy, pero eso no me paraba, seguía para adelante. Pasó un tiempo y conocí al que fue mi esposo. Después de unos cuantos meses me casé con él, tuvimos una hija y estuvimos bien con él unos cuantos años. Y de ahí él, no sé, su carácter cambió. Yo le miraba de una manera que a mí me fastidiaba mirarlo. Miraba cada defecto, él me miraba cada defecto y entre los dos teníamos unos encontrones. Y yo decía dentro de mí, pero ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué yo no puedo estar bien? ¿Por qué hay algo que me tiene como atada, como me tiene amarrada? Me sentía sofocada. Yo le cuento a una tía y le digo, ¿sabes? Yo me siento así. Yo mucho peleo con mi pareja. No nos llevamos bien. Él piensa para un lado de una forma y yo de otra forma. Y siempre terminamos discutiendo y hay veces nos quedamos callados, decía, porque ya estamos cansados de pelear.
Él tenía una manera de pensar, el que se casa para siempre. Yo tenía una manera de pensar, si me casé y no vivo feliz, entonces para mí existe la solución. No tengo que estar atada para toda mi vida. Pero por dentro de mi corazón también sabía que el matrimonio era para siempre. Él y yo nos habíamos casado solamente civil. Él era de otro país y yo de otro país. Teníamos diferentes culturas. Estuvimos casados como 10 años, en la cual compartimos como 2 años bien, 1 año más o menos, y los 7 años como, digamos, vivíamos porque teníamos que vivir juntos, porque teníamos una hija en común. Pero mientras más tiempo iba pasando, él se daba cuenta que ya no iba bien la relación y yo también. Decidimos separarnos. Él me dice, me voy a mi país porque mi hermana se va a casar. Yo le dije, creo que está muy bien. Decidimos separarnos. Y el año que él se va, estuvieron en una fiesta, el papá, la mamá, los hermanos, la familia de ellos. Y cuando estaban de vuelta de la fiesta para la casa, tuvo él un accidente. Y murió él, murió el papá, murió la mamá. Ese día me llamaron como a las 3 de la mañana y me dicen, soy el coronel de London y te estoy llamando para que reconozcas a tu esposo. Y bueno, yo agarro y lo cuelgo el teléfono y digo, ¿quién me estará llamando? Para fastidiar como a las 3 de la mañana. Yo agarro y lo cuelgo. Y de nuevo me llaman y me dicen, soy la majestad, el coronel de London y no sé qué. Y yo como nunca había escuchado esas palabras, majestad, ¿quién es que me está diciendo así? Y luego me da su nombre y me dice que es el del precinto, el coronel y que yo vaya porque su esposa había tenido un accidente en el downtown de London. Y sentía como de mi cabeza, entre el medio de la cabeza se me abría y una fuerza fuerte quería entrar en mi cuerpo. Y yo empiezo a gritar, ¡ah! Y en ese momento siento que era él. Y bueno, él falleció. Yo no viajé porque en ese año yo tenía que llevar a mi hijo había terminado la universidad, tenía que llevarle al college. Yo estaba enojada con mi difunto esposo por muchas cosas que él me había hecho y yo también a él. Hasta después comprendí que si yo hubiera sabido cosas de Dios, como rezar, como luchar por mi familia, cómo ayudarlo a él, tal vez él no estuviera muerto. Cargué con esa culpa todo ese tiempo. Y mientras mi culpa iba creciendo y mi pena iba creciendo cada vez más y más, una de mis tías me dice un día, ¿tú quieres que yo te lea las cartas? Yo le dije, pero las cartas que me van a decir a mí lo que uno puede vivir. Y ella me dice, ay hija, las cartas te dicen muchas cosas. Y yo le dije, bueno, no tengo nada que perder, a ver, dime. Entonces ella me empieza a decir, ella no sabía, o yo no sabía primero lo que me iba a pasar. Ella me había leído las cartas
antes de que yo me casara con mi esposo. Pero yo nunca le tomé tanta importancia. Ella me dice, las cartas te dicen muchas cosas. Yo sabía que dentro de mi corazón, hacer eso estaba mal. Pero ya mi corazón se había cerrado. Creo que ya no sentía cuál estaba bien o cuál estaba mal. Ya yo no era, digamos, ya no me interesaba cosas de Dios. Dios ya me había vaciado. Ya no tenía amor al prójimo, solo miraba todo a mi conveniencia, todo lo que me iba a dar. Si yo iba a estar feliz, eso era lo que importaba. Pero allí en las cartas que me leyó mi tía me dice, un día te vas a casar y tu esposo va a morir. Y me di cuenta que el malo es tan astuto, el demonio es tan astuto que él juega con nosotros. Él a veces te lo da, pero después te lo cobra. Eso llegué a entender después, pero en esos momentos no sabía. Yo decía, yo solamente le escuchaba a esa mi tía que me leía las cartas. Después me dijo un montón de cosas que ya ni me acuerdo, pero lo único que me acuerdo que me dijo eso, tu esposo va a morir porque a alguien de tu familia les va a hacer, o alguien de tu familia les hizo daño, al menos a ti te hizo daño, porque te tiene tantos celos y tiene tanta rabia contigo, porque tú eres joven y ella no es, porque ella quiere tener lo que tú tienes, o porque quién sabe qué cosas que tendría celos. Yo la verdad en mi corazón nunca tenía celos de nadie, no tenía envidia, solamente yo quería tener para llenar ese vacío que yo tenía interiormente. No hice tanto caso a lo que me leyó las cartas, pero pasó el tiempo, yo no sé cómo, en qué momento caí, de que después me hice leer como unas cuantas veces con ella, cuando hablábamos por teléfono, sin saber qué daño yo le estaba costando a Dios, qué dolor le causaba a él. No me daba cuenta hasta ese momento. Yo lo miraba la vida todo superficial. Después de leerme las cartas, después de bailar, después de tomar, yo ya miraba esos libros que decían el secreto. El secreto te enseñaba a que si tú piensas que tú lo vas a obtener con solo el pensamiento, llamando el pensamiento, todas las cosas te van a venir. Y en esas cosas estaba, y me compraba un libro y me compraba otro. Mientras más decía, yo lo voy a obtener, o yo lo voy a hacer, o yo, todo yo, y yo, y yo. Y para mí el aborto ya dejó de ser lo de menos. Bailar, tomar, era una felicidad para mí. Leerme las cartas, aunque yo sabía muy dentro de mi corazón que estaba mal, pero yo lo hacía. Hasta que un día yo estaba en el trabajo, yo trabajaba en el hospital y fui como un día normal. Mi esposo había fallecido, yo quedé con mi hijo en la universidad, yo ya para eso lo había traído de mi país y habían pasado como, digamos, unos 17 años o 20 años, más o menos, ese tiempo que yo no iba a la iglesia, no me confesaba,
no rezaba, y si rezaba, solamente lo hacía por conveniencia, para que Dios me ayudara, porque yo quería, le imponía, Señor, necesito esto, necesito que me ayudes esto. Yo pensaba que Dios estaba a mi disposición, a mi manera, pero a la misma vez sentía que estaba mal, sí, pero lo hacía, no sé por qué. Un día llevé a mi hijo a la universidad, él estudiaba en la universidad, se quedó en la universidad, yo vivía solo con mi hija. Ella tenía, me acuerdo, 13 años. Yo me iba al trabajo, ella se quedaba en casa. Yo trabajaba desde las 12 del día, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y a veces hacía doble turno. Todo depende. Si mientras más horas hacía, más dinero tenía y mejor me iba. Yo ya estaba muy pegada para el dinero. Yo tenía 2 trabajos. Trabajé en el nursing home en la mañana de 7 a 3 y en el hospital de 4 a 12. Mientras más trabajaba, más dinero y más cosas tenía. Quería comprarme mi casa. Desde niña me había prometido comprarme mi casa, comprarme mi carro, tener las mejores ropas, viajar de un lado para el otro. Y eso lo estaba logrando yo, ya lo estaba teniendo todo. Tenía mi casa, mi carro, tenía salud, tenía trabajo, tenía mis hijos, mi hijo en una de las mejores universidades de este país. Y en ese día yo me fui al trabajo. Me acuerdo, era un 13 de mayo. Me fui al trabajo y yo estaba ahí. Me acuerdo que yo trabajé en el Labor and Delivery, en maternidad, como dicen. Y estaba un cable desenchufado de la cama. Yo me agaché para enchufarlo, el cable, para que tenga la cama, para que se pudiera funcionar, para que ese día había muchísimas mujeres que estaban teniendo bebés. Y el tiempo que teníamos era muy poco, así es que todo el mundo corríamos ese día. Estaba bien ocupado el hospital, en el cual yo me agaché, empiezo a conectarlo, la cama, y de la pared me cae un metal. Y ¡pam!, me quedo en el piso. Me quedé en el piso, pero yo sentí todo negro. Negro, 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 que no podía ver nada. Y me quedé tirada allí. Y de ahí, no sé cómo me paré, a qué hora me paré, pero yo sentí que inconscientemente tenía que ir a la emergencia. Trabajé yo en el tercer piso y uno de mis compañeros se acerca y me dice, ¿estás bien? Eso es lo único que yo escuché, pero de mi cara, al lado de mi oído, me salía sangre. Y de ahí empecé a caminar, eso es lo único que me acuerdo. Empecé a caminar y luego me perdí. Y cuando me desperté estaba yo en el IR, en emergencia. Cuando de repente siento que me ponen en una cama, yo estaba consciente, pero a la misma vez como que me estaba yendo.
yo miraba, no sé cómo pasaba eso, miraba con los ojos cerrados. Les miraba a las personas que estaban alrededor mío, les miraba. Y de pronto vi que empiezo a levantarme con una velocidad pero tan rápida, que veo que las paredes se desaparecen del hospital, del cuarto donde yo estaba, se desaparece, las paredes se desaparece, el techo, y me empiezo a elevar arriba. Era un infinito completo, era una oscuridad tremenda. Estaba yo en el espacio volando. Estaba en la oscuridad. Yo miré, yo no sé cómo, yo estaba volando, yo volaba. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sáquenme de aquí, ¿dónde estoy? Y volaba para el este, para el oeste, para arriba, para abajo, y sentía que no había infinito, no había ni una puerta de entrada ni una puerta de salida. Yo estaba en el medio. Y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar. Pero yo lloré años, millones de años, y lloré. Y estaba yo ahí, en ese infinito. Tanto que lloré, y de pronto mi cuerpo se empieza a mover para atrás. Se miraba para arriba, para abajo, no sé cómo pasaba eso. Era como que mi cabeza estaba mirando para frente, pero miraba para atrás, pero miraba para el costado, pero miraba para el otro. Y de pronto veo a un hombre. Un aire, un viento fuerte. Y ese hombre estaba parado a la derecha de mí. Yo me quedé quieta, pero yo lloraba. Y salían lágrimas de mí. Pero esas lágrimas que no se puede contener, de dolor, de angustia. Y al lado de él había una mujer que estaba con la cabeza hacia abajo y sus manos pegadas como que si iba a rezar el rosario, y tenía una capa celeste. Y de pronto caí postrada al piso, y con la cara al piso sabía, no podía mirarlos, pero sabía que era Jesús, que Él estaba parado allí, que la Virgen María estaba ahí. Y entonces yo lloraba y le decía, perdóname Jesús, perdóname. Pero yo lloraba, y ese dolor era tan grande, y esa desesperación era tan grande, y las lágrimas salían del alma, del corazón, porque mi ser estaba comprendiendo que yo le había hecho sentir tanto dolor a Jesús. Y yo estaba allí y le decía, perdóname Jesús. Y de pronto siento que Él se abre sus brazos y como quería venir donde mí y darme un abrazo, y yo corría donde Él, y Él se acercaba, pero sus pasos eran pequeños, pero eran grandes. No sé cómo pasaba eso, era un paso pequeño que daba Él, pero
eran grandes. Y yo corría y corría para acercarme donde él y no podía. Y él sonreía y me miraba con amor, me miraba con misericordia. Yo allí sentí que me porté mal. Yo allí sentí que le crucifiqué a él. Yo allí sentí el amor que él siempre me había tenido. Entonces él agarra, él solamente, su luz es tan resplandeciente de él que con eso uno estás como en un momento de amor, que solo el amor te inunda en tu cuerpo y te quedas allí solamente diciéndole te amo, te amo, te amo, siempre te amé. Y él quería abrazarse, quería acercarse donde mí. Yo quería acercarme donde él y no podía. Allí me di cuenta que mis pecados, que no me dejaban acercarme donde él. No era Jesús que no se quería acercar donde mí. Eran mis pecados que no dejaron que yo me acerque a él. Eran los 20 tantos años que no me había confesado. Era el dolor que le había causado a él. Pero él me decía, te amo. Yo creí que el día que yo me iba a ver con Jesús, él me iba a decir, no te quiero, porque tú fuiste así, no me hiciste caso, no hiciste nada de lo que yo te enseñé. Y hoy yo creí que Jesús era un Dios, como decían, Él es un Dios que tiene poder y su juicio es verdadero. Entonces entendí en ese momento cuando yo me acerqué a Él y Él se acercaba a mí. Cuando Él se acercó a mí, yo decía, yo, Señor, no soy digna de estar aquí a tu lado, pero sin embargo tú me estás perdonando. Yo estoy aquí, pero yo no conversaba con Él como ahora estoy hablando y contándoles. Todo era de que Él me hablaba a mi corazón. Era una fuerza que tu ser o mi ser sabía que Él era, que Él es y que Él siempre ha estado ahí conmigo y que Él no me juzgaba. Entonces yo empecé a llorar y me caí postrada porque uno no es digno siendo pecador. Yo ahí me di cuenta que tenía mis pecados que no me había confesado y que tenía muchísimos pecados. Entonces, en ese momento, cuando yo estoy así, pidiéndole al Señor, perdóname, todo pasaba en el mismo momento. Perdóname, Señor. Y de pronto aparezco en otro lugar, pero sigo sintiendo la presencia, varias presencias. Entre una de ellas la siento a San José que está sentado. Era San José que estaba sentado.
Y allí yo todavía no sabía dónde yo estaba. Y yo allí le digo, Señor, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, tengo que volver donde mi hija. Mi hija está sola, yo no le puedo dejar a mi hija, ella está sola. Señor, yo no quiero estar aquí, yo no quiero que mi hija esté sola, no quiero que se sienta sola como yo. Señor, no quiero estar aquí, le decía. Ahora me doy cuenta cómo he podido decirle, Señor, no quiero estar aquí. Yo estaba ante la presencia de Dios en ese momento, pero yo no me estaba dando cuenta el amor de mí como mamá, de dejar a mi hija solita en la casa y de que yo no pueda volver allá con ella, era más fuerte. Que yo le decía, Señor, por favor, no quiero estar aquí, sácame de aquí, no quiero estar aquí. Y en eso siento una voz fuerte que retumbró mi mente, mi corazón, mi alma. Ella no es tu hija, me dice. Ella no es tu hija, ella es mi hija. Y allí de nuevo caigo postrada al piso, porque yo estaba frente a un altar grande donde yo ahora me doy cuenta que ahí estaba Jesús, ahí estaba la Virgen María, ahí estaba San José, y ahí esa voz fuerte y retumbrante era la voz del Padre que me decía, ella no es tu hija, ella es mi hija. Y ¡pam!, caigo al piso. Y allí me doy cuenta que soy la miseria más grande de este mundo, que ni mi hija me pertenecía, que era hija de Dios, que yo le había idealizado a mi hija. Mi hija era mi ídolo. Si mi hija me decía, necesito esto, yo le daba esto. Si mi hija necesitaba el otro, yo trabajaba al doble para darle. Pero yo no quería que mi hija tenga ninguna necesidad. A mi hija le decía, te amo, te adoro, tú eres todo para mí. Porque yo quería cubrir el vacío que yo tenía y que yo no quería que mi hija sintiera eso. Pero en ese momento, cuando después de años me di cuenta de que esa voz, porque esa voz es del Padre Eterno. Al Padre Eterno no lo vi, pero su voz es fuerte, su voz te entra al alma y tú sabes que es Él, lo sabes. Y ahí caigo al piso y sigo diciendo, perdóname, Señor. Mientras eso pasaba, todo el tiempo yo decía, yo lloraba, perdóname, Señor, por las veces que te he ofendido, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y entonces de pronto veo ese momento donde yo tenía 6 años. Jesús me hace ver y veo a Roxana de 6 años, a lo muy lejos, era una montaña, y dentro de la montaña estaba Jesús, Roxana, y esos bebés. Y yo estaba bailando, yo jugaba ahí con Jesús, entonces Jesús me mostró eso. Y esos bebés, esos angelitos, porque estaban de blanco, yo creí, en ese momento cuando yo tenía 6 años, creí que eran unos ángeles. Y en ese momento, cuando yo estaba en ese mi juicio personal con Jesús, entre el cielo, la verdad,
la vida y de todo lo que se siente allá. Él me enseñó que en ese momento Él vino conmigo y en ese momento yo estaba bailando con mis hijos, que yo los había abortado. Y yo en ese momento le digo, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cuánto dolor te he causado? Y unos niños se acercan donde mí, eran unos ángeles. Yo no sabía que tú ya los conocías. Entonces empiezo a cantar, no sé por qué. Le digo, Señor, ayer me estaba mostrando todo lo malo, el aborto que yo había cometido. Entonces, antes que tú nacieras, te conocí y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Dirás lo que te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que hablar todo lo que he vivido, aunque me caiga de vergüenza, aunque me cueste dolor. Las veces que he fornicado, las veces que he abortado, las veces que me he hecho leer las cartas, las veces que he tenido ira. Jesús me hizo saber con esa canción que Él me conocía y Él conocía mi vida antes que mis hijos nacieran. Y Él me hizo jugar con mis hijos a los 6 años. Y ese día, cuando yo estaba al frente de Jesús, Él me dijo, ellos son tus hijos. Ahí me di cuenta que mis hijos oraron por mí, porque yo estaba a un pasito para el infierno. Le decía yo, Señor, perdóname. Ya no tengo nada. Nada. En ese momento no podía rezar. En ese momento se me olvidó el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, porque eran muchísimos años que no los había rezado. Y se me habían olvidado. Y solo yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Y de pronto le digo, porque ya empezaba yo a tener miedo, un miedo tremendo en mi alma, en mi corazón se estaba llenando, un temor. Y le decía, Señor, perdóname, porque mis hijos, mis abuelos han sido carpinteros igual que tú. Perdóname, Jesús, perdóname, porque mis abuelos eran carpinteros igual que tú. Entonces, yo sentí que un hombre se paró de un asiento, porque yo sabía que estaba, cuando uno está en la iglesia, uno sabe que el frente es el altar mayor, que primero está Jesús, a la derecha está la Virgen María. Lo que yo vi les estoy contando. Primero está Jesús, a la derecha la Virgen María, y más a la derecha está San José. Y se paró ese hombre con una ropa marrón,
y se acerca donde mí, al lado izquierdo de mi oído, y me dice, Jesús, Jesús, María y José. Jesús, Jesús, María y José. Yo empiezo a repetir eso y le digo fuerte, Jesús, Jesús, María y José. Entonces siento que le siento a mi abuelito en el cielo. Fue la primera oración que mi abuelito me enseñó y que yo no quería rezar. Pero esa fue la única oración. Ahí entendí, porque Dios me lo hizo saber. Esa fue la única oración que llegó al cielo, que yo le dije de corazón a Él. Después me di cuenta que yo recé muchos rosarios, muchos Ave Marías, muchos Padre Nuestros, pero yo los rezaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, con tal de que lo rece más rápido y termine. Esas oraciones no habían llegado al cielo. Solo había llegado esa oracioncita, Jesús, Jesús, María y José. Yo siento que esa oración llegó al cielo y supe que cada vez que hago cualquier oración ahora, si no sale del corazón, es mentira que uno rece, porque no llega, se queda en el limbo. Mis oraciones fueron así, por conveniencia, porque yo necesitaba algo que me hacía falta y rezaba y le pedía a Dios, porque algo me faltaba y rezaba y le pedía a Dios y no lo hacía de corazón, y esas mis oraciones no llegaron arriba. Llegó esa mi oración cuando yo era pequeña y le decía de corazón y salía con amor. Esa oración me salvó. También me salvó cuando yo dije, mis abuelos son carpinteros como yo, pero yo le dije orgullosa, le dije, Jesús, mis abuelos son carpinteros como tú. Y por intercesión de mi abuelo, que él tal vez ha orado por mí. Hermana, Ajá. en este momento voy a entrar a misa porque tengo que tocar, pero yo estoy grabando su testimonio. Cuando usted termine, solamente se despide y yo me voy a contactar con usted, ¿ok? Está bien, hermanito. Continúe, usted se quedó cuando su abuelito estaba diciendo lo último. Adelante. Entonces, sentí la presencia de mi abuelito en el cielo, porque ya él había fallecido hace años, pero lo sentí la presencia de él ahí junto con ellos. Y de ahí sentí que me elevé más arriba de lo que ellos estaban. Y estaba yo en un éxtasis que yo me había olvidado que yo era humana. Yo sentía que yo estaba allí o que yo era de allí. No sé, era un montón de sensaciones, pero sentí que era un éxtasis tremendo de amor, divinidad perfecta, algo infinito, interminable. Y de pronto volví a mi cama en el hospital. Y cuando volví a mi cama en el hospital, al lado derecho de mi brazo, seguía Jesús y seguía la Virgen María. Y al lado izquierdo de la pierna mía izquierda, ahí había un hombre con unos cuernos negros, bien horrible. Era un monstruo, pero era un hombre. Yo creo que él estaba esperando que yo me muriera para que él le pidiera
le dijera a Jesús, ella me pertenece por tanto mal que se ha portado, por tanto cosas malas que ha hecho. Pero en ese momento sentí también que Jesús Él no me condenó. Yo tenía un juicio particular arriba en el cielo. Con el tiempo lo entendí. Él no me juzgó. Al contrario, sentí que me limpió, me cambió, me hizo nueva. Pero también me hizo saber que cuando yo volvía, tenía que ir corriendo a confesarme con un sacerdote, porque Él me perdonaba, Él me limpiaba.